7 oraciones impactantes que transforman tu mañana. Descubre la verdad que nunca te dijeron. Un grito desgarrador rompe el silencio en una pequeña aldea donde nunca pasa nada. La noche se siente pesada, como si los secretos se arremolinaran en el aire. Justo cuando todos parecen dormir, un extraño brillo ilumina el cielo. Las estrellas, que han sido testigos de 1000 historias, titilan con ansiedad, como si supieran lo que está por suceder. Los habitantes, con el corazón en un puño, observan la sombra de una figura que emerge de la penumbra. No es un ser humano, ni un animal conocido, su cuerpo es una mezcla de sombras y luces, y sus ojos parecen humeantes, como si estuvieran llenos de universo. Cada paso que da resuena como un eco del pasado, haciendo que el suelo tiemble bajo los pies de los aldeanos. Un murmuro de temor recorre la multitud. ¿Es un enviado de otro mundo? ¿O un presagio de calamidades? Las luces parpadeantes se apagan repentinamente, dejándolos en la oscuridad absoluta. Un silencio absoluto envuelve a todos, como si el tiempo se hubiera detenido. La tensión es palpable, algunos niños empiezan a llorar, mientras que las madres los abrazan con desesperación. De repente, un retumbo ensordecedor rompe la calma, y la figura misteriosa se detiene, mirando a la multitud. Este momento es la cúspide de su miedo. ¿Qué quiere? Los más ancianos susurran sobre antiguos mitos, historias que parecían olvidadas. Pueden estar al borde de algo monumental, algo que cambiará sus vidas. Con el nudo en la garganta, todos esperan lo inesperado. Y en medio del caos, un susurro llega a sus oídos. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando las luces parpadean de nuevo, la figura ya no está, pero el eco de su presencia queda flotando en el aire. ¿Dónde se fue? ¿Qué mensaje dejó atrás? La gente comienza a chocar miradas, llenas de preguntas, de incertidumbre. Las sombras de la noche parecen danzar, burlonas. Y un niño con cara de inocencia mira al cielo, ¿volverá? La pregunta queda abierta, como un hilo tirante esperando el momento de romperse. La calma, sin embargo, no dura mucho. Un grito más, esta vez desgarrador, corta el aire como un cuchillo. Es el llanto de una madre que, aturdida por el miedo, busca a su hijo perdido. La multitud se agita, los murmullos se convierten en gritos, el caos reina en la aldea. Alguien, temblando y con los ojos desorbitados, señala hacia el bosque. Se lo llevó la sombra, se lo llevó. La angustia es palpable y todos miran hacia la oscuridad del bosque, como si la sombra pudiera regresar en cualquier momento, hambrienta y despiadada. A medida que la noche avanza, el anciano de la aldea, conocido por su sabiduría, se abre paso entre la multitud. Su rostro arrugado está bañado por la luz tenue de una antorcha, y su voz, aunque temblorosa, resuena con un eco de autoridad. No podemos dejar que el miedo nos consuma. Debemos recordar las historias, las advertencias de nuestros antepasados. Hay razones por las cuales esas figuras aparecían, hay un patrón que debemos seguir. Los aldeanos se detienen, sus ojos fijos en el anciano, buscando respuestas en sus palabras. Esta no es la primera vez que una sombra cruza este mundo. Hace mucho, hubo una batalla entre el bien y el mal, y algunos de nosotros somos descendientes de aquellos que enfrentaron la oscuridad. Mientras habla, el viento comienza a soplar, trayendo consigo un frío helado que hace temblar a los presentes. El anciano continúa, debemos unirnos, enfrentar lo que ha venido. Los espíritus del bosque nos han convocado. Es nuestra responsabilidad. Los corazones laten con fuerza. Pero,
¿realmente estaban listos para enfrentar algo tan insidioso? Algunos se revuelven, llenos de dudas. ¿Y si aparece de nuevo? ¿Y si esta vez es diferente?, murmuran los más jóvenes. De repente, un trino agudo corta la oscuridad. Es el mismo niño que antes miraba al cielo, ahora con el rostro pálido y ojos enrojecidos. Yo lo vi. Lo vi en el lago. Su voz tiembla, pero su determinación es evidente. No era solo una sombra, parecía mitad hombre, mitad lo que soñamos. Tenía un brillo como las estrellas. Esto envía un escalofrío por la espina dorsal de todos. ¿Un mensajero del cielo o un demonio disfrazado? La incertidumbre se cierne mientras se miran entre sí, como si esperaran que alguno de ellos diera un paso adelante y tomara la iniciativa, pero antes de que pudieran decidir, un trueno ruge en el horizonte, haciendo vibrar la tierra bajo sus pies. La tensión se intensifica, el aire se siente cargado de anticipación, como si la misma naturaleza estuviera esperando su respuesta. ¿Vamos a confrontar nuestro destino o quedaremos paralizados por el miedo? La pregunta que flota en el aire hace que algunos titubeen y otros se armen de valor. La aldea, en un punto de quiebre, se encuentra al borde de una decisión monumental, y justo cuando la dirección parecía clara, un silbido escalofriante resuena en la oscuridad del bosque, y la sombra aparece nuevamente. Pero esta vez, reluce con un brillo que hipnotiza, como un canto de sirena. ¿Sería un atrayente llamado hacia la salvación o una trampa mortal? La figura oscura se detiene en la entrada del bosque, mirándolos fijamente, retándolos. Sus ojos humeantes parecen buscar a alguien en la multitud. ¿Quién será el elegido? ¿Quién tendrá el coraje de descender a lo desconocido bajo la luz de esa inquietante estrella? La aldea queda en suspenso, aguardando la verdad que se despliega ante ellos en esta noche eterna. La sombra, con su brillo hipnótico, parecía palpitar a la luz de la luna llena. Cada parpadeo de sus ojos ardientes hizo que una ola de terror e intriga recorriera la multitud. Algunos aldeanos retrocedieron, mientras otros avanzaban, atraídos por la misteriosa figura que parecía prometer respuestas. El anciano, siempre firme, dio un paso adelante, enfrentando a la sombra con una mezcla de valentía y sabiduría. «Escucha», dijo el anciano, su voz resonante cortando el viento helado. «Esta sombra no es solo un monstruo, es un eco de nuestro pasado. Está aquí para recordarnos lo que hemos olvidado. Lo que hemos descartado al dejar de creer». La multitud murmuraba, luchando entre la lógica y el misticismo. Una niña de rizos oscuros y mirada curiosa se soltó de la mano de su madre y dio un paso hacia adelante. «¿Por qué no habla?», preguntó, su voz temblorosa. Era un cuestionamiento sencillo, pero profundo. La sombra, en vez de responder, inclinó levemente su cabeza, como si en verdad entendiera. Un instante de silencio pesado siguió a su gesto, y entonces, como si fuera un acto de magia negra, la figura comenzó a transformarse. Diminutas motas de luz emergieron de sus contornos oscuros, danzando a su alrededor como luciérnagas desobedientes. El aire olía a tierra mojada y el aliento de todos se convirtió en vapor en la fría noche. «Regresa», gritó un hombre desesperado entre la multitud. «Regresa si tienes a nuestro hijo». Pero su súplica solo intensificó el resplandor, llevando un frío cortante que hizo temblar a todos. La sombra se irguió, más alta y poderosa, y una risa etérea se escuchó, retumbando como el eco de un trueno lejano. La niña, inmóvil y fascinada, extendió su mano hacia la luz. Justo cuando parecía que iba a tocarla, el anciano la detuvo. «No», gritó. Su advertencia llegó demasiado tarde, ya que las luces comenzaron a girar, fusionándose en un torbellino de centellas brillantes. «Puede que no sea lo que parece». El niño que había hablado antes, por fin se atrevió a acercarse también. «¿Podemos confiar en ella?», preguntó, con esperanza brillante en sus ojos. La multitud cayó nuevamente, sintiendo el peso de esa pregunta. La sombra se detuvo, 41 y de pronto, un doloroso remordimiento apareció en los rostros de aquellos que habían perdido a quienes amaban. Así, la tensión se apagó,
dejando solo un silencio que reverberaba en sus corazones. Pero algo en el aire cambió. La sombra, aunque inquietante, emitía un aura de añoranza, como si estuviera buscando conexión. Las luces giraban más lento, invitando a los aldeanos a acercarse, a reconocer su sufrimiento. La madre que había gritado antes se unió a la niña, acercándose al borde del bosque. «Dame a mi hijo», su voz resonó como un rayo en la noche. De repente, la figura comenzó a disolverse, y un susurro delicado flotó hacia ella, lleno de promesas terribles y dulces. «Lo que has perdido puede ser recuperado», pero a un precio. La multitud se sobresaltó. ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar por lo que habían perdido? Las sombras del bosque comenzaron a parecer más amenazantes. Un cambio inminente se palpaba en el aire. Nadie puede estar seguro de lo que vendrá, pero la noche es joven y las respuestas son solo un paso adelante, murmuró el anciano. ¿Están preparados para encontrar la verdad, o regresarán a su desconfianza? Los miradas se cruzaron, y en ese momento, cada uno entendió que su decisión no solo afectaría su vida, sino el destino de la aldea entera. La sombra los desafiaba, y el eco de su voz resonó en sus corazones. Adentrándose en el bosque, ¿encontrarían esperanza o se perderían eternamente? La aldea, una vez unida por el miedo, ahora enfrentaba el dilema más profundo: confrontar lo desconocido o sucumbir a la oscuridad del abandono. Y así, ante la encrucijada de sus vidas, lo único que predominaría era una pregunta gritando en el fondo de sus almas: ¿qué están dispuestos a arriesgar para recuperar lo que han perdido? La sombra, visiblemente afectada por los gritos, comenzó a tomar forma nuevamente. Un halo de inquietud vibró entre los aldeanos. A medida que la luz giraba más lento, algo dentro del anciano se encendió, un recuerdo olvidado de su propia infancia, de momentos robados por el miedo y el dolor. Había perdido a quienes más amaba, y su corazón latía con la urgencia de salvaguardar a su comunidad. «No podemos. El precio es demasiado alto», gritó uno de los aldeanos. Pero los murmullos crecían y la confusión comenzaba a apoderarse de ellos. Algunos, con el rubor de la desesperación, miraban la sombra como si fuera su única salvación. Otros, con los ojos llenos de terror, se dieron cuenta de que lo desconocido puede ser más aterrador que lo que ya habían perdido. La madre, demacrando su angustia, finalmente rompió el silencio. «¿Qué precio, sombra? ¿Qué deberemos ofrecer por nuestros seres queridos?». La pregunta resonó como un tambor en la negrura de la noche. La sombra se movió, nostálgica. Se retorció, su figura indistinta cada vez más clara, y susurros brotaron como corrientes de una fuente. «El sacrificio, diles», dijo la sombra en un eco que parecía pertenecer a todas las voces perdidas de la aldea. «El sacrificio debe ser un acto de amor». El aire se volvió más denso, cada palabra una piedra arrojada al lago del alma de la aldea. La multitud retrocedió, cada individuo sintiendo el gripante miedo de la pérdida, su dolor compartido como un hilo, intensificándose. «¿Estamos dispuestos a sacrificar a uno de los nuestros por el bien de todos?», preguntó el anciano, su mirada fija en los rostros aterrados. Las luces de la sombra comenzaron a desdibujarse nuevamente, como si la decisión que tomaran modificaría el destino que les aguardaba. La atmósfera se volvió eléctrica. Un niño de la multitud dio un paso adelante, los ojos llenos de valentía. «Yo lo haré», dijo. «Lo que sea necesario, haré lo que sea necesario para que todos vuelvan a ser felices». Ese momento de valentía provocó un murmullo entre los presentes. Algunos, emocionados, lloraron por el sacrificio que un infante podía ofrecer, otros sentían la presión del miedo apretando sus corazones, incapaces de imaginar lo que realmente eso implicaba. La sombra se inclinó, curiosa. La historia repetida una y otra vez, resonó su voz como un eco. Mientras el ambiente palpitaba con energía, la incertidumbre se convirtió en caos. «Detente», gritó la madre, su voz desgarrada. «No dejes que él pague el precio». Pero ya era demasiado tarde, los deseos y las esperanzas se mezclaban en una tormenta de emociones y decisiones. Las luces dentro de la sombra comenzaron a espaciarse, oscilando como estrellas en colapso.
El sacrificio de un alma puede traer de vuelta a otros, pero lo que se pierde en el camino nunca volverá a ser lo mismo. ¿Estás dispuesto a perder la parte más preciosa de ti mismo? La noche, al borde de un abismo de emociones, estalló en una tumultuosa mezcla de pensamientos y gritos. Solo el anciano mantenía su calma, porque sabía que a veces, lo que se creía perdido podía estar en el camino de ser encontrado, pero las decisiones podían caer del lado del caos o del orden. Mientras el aire se llenaba de tensiones palpables, un eco resonó en la atmósfera: lograrán enfrentarse a la verdad que temen, o caerán en la trampa de su propia desesperación. La sombra, atenta, esperó su respuesta, y la aldea, atrapada en su propio dilema, se preguntaba si lo que perderían valdría más que la luz que estaban a punto de alcanzar. El niño lanzó su mirada desafiante hacia la sombra, la valentía brotando de su interior como un manantial. Era un mar de emociones, su pequeño corazón palpitaba con fuerza, ansioso por salvar a quienes amaba. Pero la sombra, aunque intrigante, parecía cobrar vida, anticipando la tragedia que estaba por venir. ¿Estás realmente dispuesto, pequeño?, preguntó la sombra, su tono melódico temblando con la sugestión de un pacto oscuro. Un escalofrío recorrió la piel de los aldeanos, mientras algunos comenzaron a murmurar su aprobación, convencidos de que un sacrificio, por mínimo que fuera, era mejor que la agonía de perder más. La madre del niño, su rostro pálido como el papel, se adentró entre la multitud. No. No te vayas. Te necesito. Sus palabras se enredaban en su garganta mientras el terror de la posible pérdida se manifestaba en su rostro. Pero el niño, con una firmeza que solo un alma inocente puede mostrar, tomó su mano y le dijo: mamá, a veces, el amor verdadero requiere valentía. Y yo quiero que tú y mis amigos estén a salvo. La sombra sonrió, un giro macabro que hizo que las luces titilaban como si estuvieran pidiendo ayuda. Así debe ser el amor inmenso, siempre lleva el peso de la decisión. Un silencio sepulcral descendió sobre la aldea, como si el universo se detuviera, esperando el desenlace de aquella elección. Algunos de los aldeanos comenzaron a llorar, el sonido desgarrador llenando la noche, mientras otros se aferraban mutuamente, las manos temblando. La presión aumentaba, más allá de lo que jamás habían imaginado. La sombra se desvaneció un instante, solo para reaparecer con más intensidad, mezclando la esperanza con la desesperación. Pero recuerda, niño, susurró la sombra, ahora más clara, más palpable. El sacrificio exigirá no solo tu ausencia, sino algo de tu esencia. ¿Estás listo para enfrentar lo que vendrá? Las palabras flotaron en el aire, pesadas como un plomo. El anciano, buscando consuelo en el eco de su propia historia, tomó un profundo aliento. Recuerden, cada decisión que tomemos hoy hace vibrar los hilos de nuestro destino. Su voz resonó, un faro en la oscuridad. Sin embargo, preocupaciones sin respuesta bailaban entre la multitud, los cráneos se giraban, las miradas se cruzaban con incertidumbres. Mientras la sombra se retorcía, un rayo de luz inusitado devoró el horizonte, haciendo que la multitud se preguntara si había una forma de escapar a su destino. Pero el eco de la propuesta permanecía en el aire, innegable. La aldea y sus habitantes estaban al borde de un abismo del cual no podían regresar. En ese momento de decisión, un trueno rasgó el cielo, y la sombra se disipó apenas un instante, para regresar con un grito ensordecedor. Sacrificio. Sacrificio por amor. ¿Qué estás dispuesto a perder? La pregunta se coló entre las sombras, ensartando los corazones. La aleación de incertidumbre y miedo envolvía a todos. Mientras el viento susurraba, uno de los aldeanos se acercó titubeante. Yo estoy dispuesto a dar mi vida, si eso significa salvar a los demás. Una revelación impactante. Pero la sombra, con una intensidad aterradora, se volvía más definida. ¿Qué implicaba realmente aquello? Era el sacrificio de uno, la esperanza de muchos, realmente un acto de amor. A medida que se cernía la oscuridad, la luz del sacrificio brilló en el horizonte, pero el futuro permanecía incierto. Un nuevo dilema se avecinaba: ¿realmente podían ofrecer su felicidad a cambio de una vida? ¿Qué lecciones ocultaban esas decisiones?
La aldea, atrapada entre la sombra y la luz, se enfrentaba a la hora de verdad. ¿Lograrían encontrar una forma de preservar su comunidad sin perderse a sí mismos en el proceso, o caerían en una nueva oscuridad? La respuesta pendía en el aire, y el destino de todos estaba a punto de descifrarse. El aire se tornó pesado, una mezcla inquietante de anticipación y temor que envolvía la aldea. Los rostros pálidos de los aldeanos reflejaban la agitación colectiva, como un mar en tempestad. El niño se encontraba en el centro, su mirada la única fuente de luz en medio de la desazón. En su interior, una batalla silenciosa se libraba. ¿Eran los sacrificios una muestra de amor verdadero o simplemente un camino hacia la perdición? Por favor, imploró su madre, mientras la desesperación temblaba en su voz. ¿No hay otra manera? Pero el pequeño, alzando su mano con determinación, hizo un gesto que desvió su enfoque hacia la sombra que lo observaba. Esta, con ojos vacíos pero seductores, parecía leer sus pensamientos, como si supiera que la decisión ya estaba tomada. «Déjalo ser, querida madre», susurró, mirándola con ternura. «No podemos ser egoístas en este momento. El verdadero amor se sacrifica». Al decir esas palabras, sintió que un nudo se formaba en su garganta, como si la decisión fuera a costarle más que solo su ausencia. En su mente, vislumbró los momentos compartidos, las risas, los abrazos. De pronto, el eco de sus recuerdos se tornó doloroso, una marea de nostalgia que amenazaba con ahogarlo. La sombra lo observó, ampliando su sonrisa ominosa. «Así, el pactado se acerca a su destino», murmuró con una melodía angustiante, mientras una oscuridad palpó la aldea, bloqueando la luz de las estrellas que anteriormente les daba consuelo. La desesperación se adueñó de los corazones, los murmullos se convirtieron en llantos, y el niño sintió como las esperanzas de sus seres queridos colgaban de un hilo, lista para romperse. «Esta es tu última oportunidad», dijo la sombra, cada palabra un eco que vibraba en el suelo bajo sus pies. «Si realmente quieres salvarlos, debes estar dispuesto a renunciar a algo más que tu libertad. ¿Cuál es el verdadero precio que estás dispuesto a pagar?». La pregunta reverberaba en su mente, como un canto hipnótico que lo empujaba hacia el precipicio. Se volvieron a escuchar las palabras del anciano, resonando en su mente. «Cada decisión hace vibrar los hilos de nuestro destino», pero esta vez, el niño entendió que esa vibración era el latido de su corazón. Un latido que resonaba con la fuerza del amor, desbordando el sacrificio y el miedo. La idea de perderse a sí mismo le provocaba un frío helado, pero la preocupación de perder a su familia, a su hogar, lo impulsaba. Mientras la luna se ocultaba tras las nubes, el niño dio un paso hacia adelante, decidido. «Estoy listo», pronunció en voz fuerte, haciendo que algunos aldeanos se sobresaltaran. «Si eso significa que todos ustedes estarán a salvo, lo haré». Las palabras, aunque firmes, estaban impregnadas de una duda latente, como líneas difusas en un lienzo oscuro. Sin embargo, antes de que la sombra pudiera responder, un grito desgarrador resonó entre el brillo de la oscuridad. Una figura conocida apareció entre la multitud, sus ojos llenos de terror, llevando un mensaje aterrador. «No. No dejes que se lo lleven». Todo quedó en suspenso. Un giro inesperado en la tragedia estaba a punto de revelarse, y con ello, la posibilidad de un nuevo sacrificio. ¿Lograría el niño mantener su esencia intacta mientras luchaba por salvar a los que amaba, o caería en la misma oscuridad que había jurado combatir? La respuesta, al borde de ser revelada, podría provocar eco en el corazón de toda la aldea. El grito resonó como un trueno, sacudiendo los cimientos de la determinación del niño. Al volverse, su corazón se detuvo. Era su hermana, con el rostro empapado en lágrimas, tan frágil y hermosa, pero al mismo tiempo terriblemente asustada. La sombra rió suavemente, una risa que enviaba escalofríos por la columna de todos los presentes. Ella sabía que el tiempo se agotaba. «No lo hagas. No quiero perderte», gritó, extendiendo sus brazos hacia él, un súbito destello de esperanza y desesperación en sus ojos. El niño sintió que su pecho se estrechaba, una presión creciente que hacía eco en su mente.
La sombra, atrapada entre el deseo de poder y la desesperación del niño, se relamió los labios. Ah, pero el amor también pesa, murmuró con un tinte burlón. ¿Estás preparado para enfrentar el verdadero dilema? Un murmullo se extendió entre los aldeanos, sus miradas reflejaban miedo y confusión. Algunos comenzaron a preguntar en voz baja, ¿es necesario que el niño se sacrifique? ¿No hay otro camino? Las dudas surgían como hojas en un viento tempestuoso. Sin embargo, el niño solo podía ver a su hermana, el brillo de su esperanza chisporroteando en medio de las sombras, se sintió arrinconado por la decisión inminente. La presión era intensa, y el amor por su familia se convertía en una carga cada vez más pesada. ¿Qué significa amar, si no hay sacrificio?, reflexionó en su interior, mientras la sombra empezaba a moverse más cerca, acercándose como un depredador disfrutando de su presa. Haz tu elección, espetó la sombra, enredando su voz en el aire helado. ¿Salvarás a tu familia o elegirás tu propia salvación? El tiempo se agota, pequeño. Tu hermana no podrá soportar la angustia de verte ir. El niño se debatía entre el deseo de huir y la necesidad de ser el héroe que su familia necesitaba. No, no queremos que lo hagas. Volveremos a encontrar otro modo. La voz de su madre atravesó la multitud como un rayo, pero el niño sintió que sus palabras eran ecos de desesperanza. En su mente se repetía el ciclo: si se entregaba, salvaría a su hermana y a todos los que amaba. Pero, ¿a qué costo? La sombra avanzó, su figura oscura iluminada apenas por la luz sombría que quedaba. ¿Serás el nuevo sacrificio, niño? Debes dejar ir a aquellos a quienes amas o ellos sufrirán en tus manos. Era una elección cruel, una que no podía ser ignorada. El silencio ahogó los alaridos de desesperación de la aldea, mientras todos contenían la respiración. No, por favor, no, gritó su hermana, el terror invadiendo su voz como un torrente incontrolable. De repente, una idea le cruzó la mente al niño. ¿Y si hubiera otra salida? Una que no pasara por el sacrificio, sino por el enfrentamiento directo con la sombra. Su corazón latía rápidamente, y la decisión se volvió clara como el agua: no podía permitir que la oscuridad les consumiera a todos. Con una valentía renovada, miró fijamente a los ojos vacíos de la sombra y dijo con fuerza: no te temo. No puedo dejar que el miedo controle mi destino. La sombra se detuvo, intrigada y ligeramente sorprendida. ¿Y si descubres que esa valentía puede llevarte a un destino mucho peor? La tensión en el aire creció, cada mirada cargada de expectativa mientras el niño se preparaba para dar un paso decisivo. La aldea entera contenía la respiración, sabiendo que el desenlace de esta confrontación podría cambiarlo todo, y así, en el instante que parecía eterno, la verdad quedó suspendida en la oscuridad. ¿Sería capaz de enfrentarse a su destino y descubrir la clave que lo salvaría a él y a su familia, o se vería atrapado en la red de la sombra? La respuesta, como un eco distante, estaba a punto de revelarse. La sombra pareció encogerse por un momento, como si se sintiera retada. Un frío helador recorrió el aire, y el niño sintió un escalofrío que le erizó la piel. Sin embargo, no podía dar marcha atrás. Las palabras resonaban en su mente: no te temo. Era su momento. Valentía, la sombra rió, una risa que retumbaba entre los árboles, como si el mismo bosque la acompañara. Solo estás disfrazando tu desesperación. Cada héroe tiene su precio, y tú no serás la excepción. Con un movimiento rápido, alzó su mano, haciendo que un torrente de oscuridad se arremolinara a su alrededor, envolviendo a la aldea en una neblina densa. Los aldeanos retrocedieron, asustados, mientras el niño buscaba desesperadamente la mirada de su hermana. No te alejes de mí, suplicó ella, aferrándose a la esperanza como si fuera un salvavidas en un océano de desesperanza. Las lágrimas caían de sus mejillas, pero en sus ojos brillaba una chispa de determinación que el niño nunca había visto antes. Era un recordatorio de lo que estaba en juego, no solo su vida, sino también la de todos los que amaba. Eres un niño, y sin embargo crees que puedes desafiarme,
dijo la sombra, avanzando con pasos largos y pesados, como si cada movimiento hiciera temblar la tierra. ¿Crees que tu amor puede vencer a la oscuridad? El amor es un veneno, un frágil hilo que se rompe bajo presión. Su voz era un susurro gélido, un canto oscuro que prometía dolor. No es un veneno. Es nuestra fuerza, gritó el niño, levantando su mano, sin saber que un resplandor cálido comenzaba a emerger de su interior. Era un fulgor que contrastaba con la oscuridad que lo rodeaba, una luz que tomaba forma, empujada por su deseo de proteger a su hermana. No voy a dejar que nos destruyas. La declaración salió de sus labios con la fuerza de 1000 vientos, la sombra se detuvo, sorprendida. Imposible, exclamó, observando cómo la luz crecía y se expandía a su alrededor. ¿Ese brillo no puede ser ese amor? La incredulidad en su voz era palpable, sin embargo, el niño estaba en un punto sin retorno. La luz se convirtió en una esfera resplandeciente, protegiéndolo de la oscuridad. La neblina oscura comenzó a disiparse, dejando a los aldeanos atónitos y con una fracción de esperanza. Pero la sombra no estaba lista para rendirse. Si crees que puedes enfrentarte a mí así, estás más perdido de lo que imaginas, dijo, mientras sus ojos se llenaban de furia. Esto solo es el principio de tu dolor. Un eco malévolo retumbó mientras la sombra se retorcía, buscando una manera de romper la luz que se interponía entre ella y su presa. La aldea temblaba en anticipación, cada uno conteniendo la respiración, temiendo que el niño pudiera no estar listo para lo que venía. ¿Podría realmente la luz del amor vencer a la oscuridad que se avecinaba? Casi a modo de respuesta, la sombra lanzó un grito desgarrador y se lanzó hacia el niño con la furia de un huracán. El momento decisivo estaba a punto de llegar. «Agárrate fuerte», gritó la hermana, mientras la luz se intensificaba incluso más. Pero, ¿sería suficiente para detener la tormenta que se desataba ante ellos? La respuesta no era clara, y la aldea estaba a un paso del abismo. La sombra se abalanzó. Un estallido de oscuridad envolvía al niño, sus tentáculos buscaban desvanecer la luz, devorando poco a poco la esfera brillante. Sin embargo, a medida que se acercaba, la luz se intensificaba, iluminando la noche como un faro en medio de una tormenta. «No. No dejes que te toque», gritó la hermana, mientras su corazón palpitaba con fuerza. La bruma oscura parecía susurrarle temores a cada paso, recordándole la debilidad de su hermano. Pero cuando vio los ojos del niño, brillantes como estrellas en la noche, una verdad se afianzó en su pecho: el amor era más que esperanza. Era fuego, y ese fuego comenzaba a arder con intensidad. Con cada latido, la luz crecía, convirtiéndose en un manto protector que vibraba con energía. La sombra tropezaba con la barrera, su forma comenzaba a distorsionarse ante el poder del amor puro. «No puedes. Eres solo un niño», bramó, desquiciada, mientras retrocedía momentáneamente. Ese breve instante fue suficiente para que el niño reuniera su coraje. «Eres tú quien no comprende», dijo, la voz firme, resonando entre los murmullos de terror de los aldeanos. «El amor puede derribar cualquier oscuridad». Con esas palabras, la esfera se convirtió en una llamarada, iluminando todo a su alrededor con un cálido fulgor. Por un momento, la sombra titubeó. Algo en la declaración del niño había penetrado su fría existencia. Pero en un giro cruel, se reagrupó, enfurecida. «Crees que aquello que sientes puede vencerme, pero el amor es el más dulce de los engaños. Y el vacío que dejas, terminará devorándote». Mientras la sombra clamaba, un viento helado se levantó, arremolinando la neblina que comenzaba a disiparse. La oscuridad se retorcía a su alrededor, intentando buscar una brecha, un resquicio por donde regresar al corazón del niño. Los aldeanos observaban con horror, atónitos ante la lucha de poder ante sus ojos. «Resiste», imploró la hermana, mientras el pánico volvía a apoderarse de ella. Pero el niño no flaqueó. Recordando los momentos felices junto a su hermana, tomó una decisión. «Lo haremos juntos», exclamó, extendiendo su mano hacia ella.
sintiendo el calor del amor renovarse entre ellos. Un fogonazo de luz deslumbrante emergió al unísono, llenando la aldea de una iridiscente esperanza. La sombra gritó, un sonido que resonaba con terror y rabia, y en su desesperación, lanzó un último ataque, envolviéndose de oscuridad y lanzándose hacia ellos como un torbellino. Pero mientras avanzaba, la luz se intensificaba, lista para recibirla. Antes de que el choque se produjera, la tierra tembló y un trueno retumbó en el cielo. El amor y el odio estaban a punto de colisionar de forma devastadora. ¿Podría el amor resistir ante una tempestad de oscuridad? Y en ese instante crucial, el niño comprendió que su sacrificio podría ser necesario. ¿Estaba dispuesto a pagar el precio para salvar a su hermana y su hogar? La decisión pugnaba en él. «Hazte fuerte», le gritó la hermana, y justo cuando la sombra se lanzaba en un último intento por devorar la luz, él se preguntó, ¿estaba listo para hacer lo que nunca imaginó? La sombra, con su vacío acechante, se lanzó contra el niño y su hermana, envolviendo la aldea en un frenesí de oscuridad. El aire se volvió denso, como si la vida misma fuera extraída de sus cuerpos. Pero en ese instante crucial, el niño sintió el fuego de su amor intensificarse, llenándolo de determinación. «No puedo permitir que esto acabe así», pensó, mientras cerraba los ojos y se entregaba a su esencia. Su voz resonó a través de la negrura. «No me rendiré. Lo que siento es más fuerte que tu oscuridad». Con cada palabra, un resplandor comenzó a brotar de su corazón, irradiando una luz tan pura que hizo tambalear a la sombra. Los aldeanos miraban atónitos. Su pequeña esperanza brillaba en medio de la desesperación. «Es solo un niño», murmuraban algunos, incapaces de comprender la magnitud del sacrificio que se estaba desarrollando ante ellos. Pero él no se detuvo. Se unió a su hermana, extendiendo su mano hacia ella. «Juntos somos más fuertes». La luz se intensificó, llenando cada rincón de la aldea y desdibujando las sombras. La figura oscura vaciló, intentando mantener su forma, pero el amor había comenzado a romper su dominio. «¿Qué es esta magia?», bramó la sombra, su voz resonando con una mezcla de rabia y asombro. «Es amor verdadero», respondió el niño, firme y claro. «Y no permitiré que se lo lleves». Con un gesto, la luz se expandió, formando un escudo resplandeciente que separó al niño de la oscuridad. Un susurro de esperanza recorrió a las personas alrededor, y con eso, los corazones comenzaron a latir con más fuerza. La sombra, ahora visible pero tambaleante, se encogió ante la luz. «Pero si sigues así, no solo perderás la batalla, sino también tu ser», dijo, en un susurro helado que hizo eco en el alma del niño. «Siempre tendré mi amor», respondió él, sintiendo la fortaleza de su comunidad. «No importa lo que pase, nunca estaré solo». Con el último aliento de su luz, el niño y su hermana unieron sus manos y, en un explosivo destello de energía, arrojaron su amor hacia la sombra. La explosión resplandecía con el brillo de cada cariño compartido, cada risa, cada abrazo. La negrura retrocedió como si fuese ahuyentada, mientras la sombra se retorcía, enfrentando el poder inquebrantable del amor. Un estallido sonó en medio del silencio, y todos los aldeanos sintieron como la oscuridad se desvanecía, dejándoles un vacío y una claridad sorprendente. Cuando la luz se disipó, la sombra quedó disuelta, y ante ellos había un halo cálido que prometía protección. «Lo hicimos», susurró la hermana con la luz de la esperanza brillando en sus ojos. «Lo logramos juntos». La aldea estaba viva de nuevo. Los murmullos de los aldeanos comenzaron a crecer en un canto precipitado. Había perdido algo esa noche, pero también ganó más de lo que se podía imaginar. La conexión entre ellos se fortaleció, se dieron cuenta de que sus lazos eran indestructibles, un tejido que los unió en los momentos más oscuros. El anciano, con lágrimas en los ojos, se acercó. «Hoy, hemos recordado lo que realmente importa», dijo. «El amor nos ha liberado de una sombra que amenazaba con consumirnos. Nunca olvidemos el poder que reside en nuestra unidad». La noche se convirtió en cálida, y las estrellas volvieron a brillar en el cielo. La aldea, ahora más unida que nunca,
comenzó a reconstruir lo que se había perdido. Y entre risas y abrazos, la luz del amor perduró en sus corazones. De esta manera, se despidieron de la oscuridad y abrazaron el nuevo amanecer, listos para enfrentar lo que viniera. ¿Y tú? ¿Te atreverías a enfrentar tus propios miedos por amor? Comparte esta historia con aquellos que necesitan recordar el poder del amor y la unidad. Suscríbete ahora para no perderte lo que vendrá. Dale like para alimentar el algoritmo y cuéntame en los comentarios tus teorías sobre este final. Y recuerda, comparte esto con 5 amigos que se perderán este mensaje de esperanza. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.